Lo que vas a ver a continuación es una masterclass sacada de nuestro programa privado en la que enseño a nuestros clientes a cómo literalmente pasar de ellos hacerlo todo a tener una infraestructura con la que su negocio funciona sin ellos y manteniendo un margen alto. Primero saliéndose de las tareas operativas y luego delegando por completo todas las tareas estratégicas. Podría cobrar mucho dinero por esto. No he visto absolutamente a nadie compartiendo esto y espero que le saques mucho, pero que mucho provecho. Así que haz el favor de dejar todo lo que estás haciendo ahora, poner foco completo en este vídeo porque te aseguro que puede cambiar por completo tu negocio. Ok, bien. Vamos a hacerlo incluso sin eso, porque no creo que sea necesario. Bien, lo primero que os quiero explicar es básicamente el sistema que nosotros seguimos a la hora de determinar qué delegamos y qué no delegamos. Básicamente, en la parte de priorizar las tareas que vas a delegar va basado en lo simple que sea delegar esa tarea y el dinero que te vaya a costar delegar esa tarea. Normalmente lo que te va a costar más dinero es lo más complejo también. Lo que menos dinero te cuesta es lo más simple. Por el simple hecho de que lo que menos dinero cuesta hay más gente que lo puede hacer, por lo que va a ser más sencillo de delegar, porque es una tarea de menor valor y normalmente cuanto más caro sea delegarlo, más vas a depender de talento, por lo que va a ser más complicado delegarlo. Por eso siempre digo que la parte del marketing y ventas es lo último que tenéis que delegar, porque es la parte más cara de delegar, si de verdad lo delegas bien, es como alguien muy bueno que te vaya a hacer los ads, que te haga los embudos, que realmente sepa de esto, te va a costar mínimo 10, 15 mil euros al mes, 100%. Mínimo más bonuses y demás, y si no tienes un proyecto tocho no va a querer ni entrar. Entonces, esas partes son las más valiosas en estas ofertas porque todo gira en base a puramente marketing y ventas. Y luego tareas más operativas, que es lo que siempre digo que es lo primero que hay que delegar a nivel de entrega de servicio, básicamente todas las demás tareas diarias, que es, ok, tengo esta tarea, vamos a ejecutarla. Eso es lo primero que se debe delegar porque es lo más sencillo de delegar y también es lo más barato de todo delegar. Y realmente todo, incluso no es ni, oye, dentro de todo el negocio, cuál es la tarea más sencilla de delegar, sino qué es lo que te está quitando tiempo en el día a día. Porque hay muchas cosas que seguramente no sean del negocio, que te estén quitando tiempo y que sean mil veces más sencillas de delegar que lo que estás haciendo en el negocio. Yo qué sé, si sé que delegar, me lo invento, la parte del cierre me va a costar un 10% que le voy a pagar a un closer y este 10%, si vendo un ticket de 5.000 por ejemplo, son 500 euros y busco que el closer tire una venta diaria, o por ejemplo, si pillo 10 llamadas, sé que voy a tirar 3 ventas, que son 1.500 euros de comisión para el closer, son 10 llamadas, pues que te quite, yo qué sé, 10 horas, 8 horas, 9 horas. ¿Cuánto vale tu tiempo? Seguramente haya cosas que haces literal en el día a día que valen menos que 100, 150 euros la hora de delegar. Y son las más sencillas de todas de delegar y deberías priorizar estar ahí, que esa tarea vale más dinero y es más compleja de delegar que cualquier otra cosa que estés haciendo, que su valor por tarea o por hora de alguien en lo que lo puedas delegar sea más bajo, básicamente. Y eso lo puedes hacer en la mayoría de cosas. Por ejemplo, que eso lo comenté en algún vídeo de YouTube, lo principal que os diría delegar cuando ya estás haciendo más de 10.000 al mes, em, es puramente la parte operativa. Nosotros lo que hemos hecho ahí es, de hecho lo tenemos para cada una de las ofertas. Tenemos un director de operaciones, no es director de operaciones realmente, más bien eso es un asistente de operaciones. Lo que hacemos es literal como, siempre que estás en la parte de marketing y demás y sois pocos en el proyecto, vas a tener una lista infinita de, ok, tengo que cambiar esto, y se va alargando todas las semanas. Entonces, ahí la clave está en coger un asistente de operaciones que te va a costar bastante barato. Nosotros, por ejemplo, buscamos a alguien que sepa de Go High Level, que sepa algo de ads, que sepa algo de copy. No tiene que ser un experto en absolutamente nada, simplemente que te sepas mover en las herramientas. Y lo que hacemos es lo siguiente, tenemos como un dashboard en ClickUp, que puedes usar cualquier Notion o lo que sea, y lo que hacemos es muy sencillo. Todas estas tareas que tenemos en la lista de tareas, en vez de nosotros ejecutarlas, literal lo que hacemos es, porque las tareas digamos que hay dos partes, al menos como yo lo veo, es una parte más estratégica y una parte más operativa. A ver cómo os puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo como tarea, oye, necesito mejorar la tasa de asistencia de este embudo o necesito sacar esta cantidad de anuncios de esta semana.
La parte estratégica es decidir qué anuncios voy a sacar, por qué voy a sacar los anuncios, qué ángulos se tienen que enfocar, que eso es tarea puramente de pensar. Y luego tengo la parte operativa de es, ok, redacta el copy siguiendo este ángulo, esto. Entonces lo que hacemos con ese asistente de operaciones es creamos una columna donde es un loom por cada tarea. Entonces si yo le pongo 20 tareas, me lo invento. Una es hacer los ads, otro esto. Tienen un loom en el que eres tú básicamente pensando en tu cabeza y hablándolo sobre qué es lo que tiene que hacer. Ejemplo, si yo quiero o tengo como tarea hacer 10 ads, no los voy a hacer yo. Voy a grabar un loom compartiendo un Miro, o el iPad o lo que sea, y diciendo, oye, necesitamos 10 ads. Uno tiene que ir enfocado en este ángulo, tiene que decir esto, otro en este ángulo tiene que decir esto, y te grabo un loom de 10-15 minutos y lo que me tardaría a redactar el copy de los ads de cero, que sería 1 hora, 2 horas, es como ese tiempo me lo acabo de recuperar. No estoy dependiendo de que esa persona sea buena en la parte de estrategia, es como, te he dado absolutamente todo, ahora tú simplemente hazlo y me lo mandas una vez está hecho. No puedes fallar porque te lo he detallado todo en un loom que realmente la única tarea que haces es pensar y plasmarlo en ese loom, que realmente cuanto más ganas como de pensamiento es más valioso y tienes que estar en tareas menos operativas y lo máximo posible en ese tipo de tareas. Y es como te puedes sacar las tareas de una semana en un día, simplemente teniendo un asistente de operaciones que esté 8 horas ejecutando lo que tú le has explicado a nivel estratégico y bajándolo todo a tierra. Entonces es la manera más sencilla de hacerlo. Y eso es lo primero que te puedes delegar bastante fácil antes de entrar ya en cualquier otro rol que seguramente te vaya a costar más caro y que sea rol donde también estás contratando un par de por estrategia, que son los más complicados, cuando dependes de que esa persona sepa sobre lo que estás haciendo y dependes del pensamiento de esa persona. Hasta que no estás haciendo bastante dinero, es como todo casi que pasa por tu pensamiento porque tú eres el que lo ha llevado ahí, es como tener a alguien que tenga tu pensamiento es complejo. Entonces es como, estate tú solamente en el pensamiento y ten a alguien que esté en la parte operativa, que es 1000 veces más sencillo de delegar. Entonces, si tienes que montar un embudo, es como creo un loom, literalmente diciéndote de, oye, necesito un embudo para este VSL, tiene que ser igual que este, lo único que cambia esto. Dejo el loom en las tareas, se lo pongo como pendiente de creación y al final del día, todo lo que ha hecho, él mismo me lo deja en notas de, ok, esto está completado, aquí, y me deja todas las tareas hechas y no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Y eso la gran mayoría lo puedes hacer porque no te va a costar caro. Literal, un asistente de operaciones que lo puedes cogerlo de Argentina, por ejemplo, que ahí son bastante buenos, México con G-Level y demás y controlan bastante. Puede salir un asistente de operaciones en $800 al mes, literalmente, $700 al mes, que trabaje full time, 8 horas, sacándote todas las tareas operativas. Y el punto es que lo que sí, siempre cuando delegas es como, y es la realidad, siempre tú lo vas a hacer mejor que esa persona la mayoría de cosas, y es como mentira que puede llegar a tener sistemas, o al menos lo puede llegar a hacer igual, pero le va a tardar 2, 3, 4 veces más. Es como lo que asumes ya cuando lo delegas. La cuestión es que en esa posición y delegándolo de esa manera, esas tareas operativas, no pasa eso porque es como, si yo te digo que tienes que montar este embudo, esto, pues cualquiera puede montar un embudo en el mismo tiempo, no es que, como que necesites una skill de oye, lo pienso, luego lo desarrollo, que como tú lo vas a hacer más rápido, pues se va a poder ejecutar más rápido. Realmente es como te estás literalmente ahorrando 8 horas que le tendrías que dedicar tú porque tardarías exactamente lo mismo en hacerlo, porque es una tarea operativa y no es una tarea estratégica. Entonces, aparte de eso, es lo que más dinero os va a ahorrar y aparte es ultra barato delegarlo. Entonces, antes de entrar en partes de voy a delegar, yo qué sé, la gestión de los closers, voy a delegar la misma parte de ventas o voy a delegar la gestión de los ads. Como pilla a esa persona, delega de todas las tareas operativas que te quitan tiempo en el día a día. Literalmente todo lo que tienes que ejecutar, grabas un loom de 10-15 minutos, se lo dejas y que se arregla a crearlo y enfócate solamente en las tareas más de pensar. Eso es lo principal y realmente eso lo puedes tener como cuando depende del modelo, es decir, si lo haces con modelo de agencia, un Done for You, seguramente ahí las primeras personas a contratar serían personas que den el propio servicio a los clientes. Pero si vendes un infoproducto, un programa high ticket o lo que sea, como la carga operativa es muy baja, seguramente seas tú, alguien que igual te ayuda algo en la entrega, en llamadas o lo que sea, y la siguiente persona tiene que ser esa persona. Igual puedes tener paralelamente ya empezando a meter closers, porque también seguramente te esté quitando bastante tiempo. Y algo muy importante ahí es que, no lo he dicho antes, pero no es solo el tiempo que te esté quitando, sino cuánto crecimiento también te está quitando. Es decir, delegar un closer, delegar en un closer
sí te está haciendo dejar de ganar bastante dinero, que le pagas como comisión al closer, pero realmente es una cosa que te va a desbloquear un nivel de crecimiento que no vas a poder conseguir si tú estás en las llamadas de ventas. Es decir, porque te está limitando realmente el cerrar tú, porque si estás metiendo ads, es como no puedo meter más de estas llamadas porque no puedo cogerlas. Si tengo un closer que está trabajando full time, no es como que, ok, he perdido esta comisión. No es que le puedo meter dos, tres veces más llamadas porque sé hacerlo, lo único es que no tengo capacidad, entonces ya estoy facturando tres veces más y esto me está limitando. Entonces, como hay partes de delegar que asumes que te va a costar más caras que delegar otras tareas, pero que esa tarea sabes que te va a hacer mucho más dinero que las otras. Entonces la priorizas y pones el trabajo en tratar de delegarlo a eso bien y rápido, porque sabes que te va a hacer básicamente ganar más dinero que el resto. Entonces, como también está esa variable. Pero realmente a nivel de estructura, lo primero sería salirte por completo de la entrega del servicio. Es como no hacer absolutamente nada que ver con eso. Después sería salirte de la parte seguramente de ventas y a la vez de eso salirte por completo de esa parte más operativa, que no te vas a salir de la operativa diaria porque vas a tener que, mucha gente te va a estar reportando a ti, vas a tener que estar hablando todo el día con mucha gente, pero sí te sales de la ejecución de muchas tareas que tienes pendientes que te quitarían demasiado tiempo y ahí es donde metes a esa persona como asistente de operaciones. Y luego a escala, a nivel de estructura, se vuelve lo mismo, pero más complejo. Es decir, pues si ahí estoy yo, tengo un closer y un asistente de operaciones, pues cuanto más dinero gane, pues luego voy a tener otro closer y luego otro closer y luego un closer que gestiona los tres closers y realmente lo único que haces es como ir creando nuevos niveles de management para que no todos reporten a ti. Es decir, cuanto más, por ejemplo, inviertes en ads, más trabajo hay que hacer, más anuncios hay que sacar, más closers necesitas, más landings tienes que crear, más VSLs tienes que crear. Es como vas a necesitar más cosas, más pagos procesas. Necesitas a alguien que esté todo el rato enviando facturas. Es como ya es, digamos que todas las partes del negocio hay más trabajo en todas. Entonces, cuando llega a cierto punto, lo único que estás haciendo es reducir la cantidad de reportes que te llegan a ti. Como si yo estoy aquí y tengo, yo qué sé, 5 closers y luego tengo a alguien de finanzas y luego esto, porque cada vez que meto más facturación necesito trabajar más en cada área porque se va descontrolando, es como tengo 15 personas que me están reportando a mí. Lo que tú haces en ese punto y cómo escalas es simplemente que máximo haya 3 4 5 personas que te reporten a ti. Es decir, pues en vez de tener 5 closers, pues voy a tener un manager, que este manager me habla a mí y este manager habla con los otros. Entonces solamente tengo un reporte y me quita 5 veces menos tiempo gestionarlos porque tengo a alguien que lo gestiona. Y exactamente lo mismo en cualquier otro área, literalmente. Es decir, si estoy haciendo muchos ads, pues seguramente tenga alguien que me hace el copy, seguramente tengo un media buyer, igual tengo alguien que hace landings, si saco mucho volumen. Y cada vez que meta más volumen voy a necesitar más personas ahí. Ok, en vez de tener 5 personas que todas me hablan a mí, pues voy a tener luego un director de marketing que simplemente a este le reportan estas personas y este director me reporta a mí. Y ahora solo tengo un reporte en vez de 5. Literalmente eso es como todo el juego. Y el punto es el siguiente. A medida de que escalas es cuando más vas dependiendo de talento. Es decir, si por ejemplo estoy yo, tengo el closer, el asistente de operaciones y luego tengo un copywriter o alguien que me hace las landings, que realmente yo le digo qué tiene que hacer y luego lo desarrolla y todo eso, a medida que escalas, pongamos que tienes ahora un copywriter, otro que hace landing, otro que hace otro que hace otro. Es como, no puedo hacer que todos me reporten a mí, al que reportan tiene que tener mucho know-how porque tiene que ser como un clon mío, pero especializado en ese área de marketing para que sea incluso mejor que yo. Ahí esos son los únicos puntos en los que dependes de talento. Al inicio no dependes de talento, porque todos te van a reportar a ti. Y a quien reportan es el talento en sí, porque para eso le reportan, porque saben más que el resto. Entonces, como al inicio no vas a tener managers por encima de la gente que te reporta, no necesitas nadie que tenga un talento increíble. Solo necesitas cuando ya hay tanta gente en la parte operativa que no puedes sostener tantos reportes. En cada parte del negocio hay bastante gente y puedes poner un manager que ahora coja todos los reportes y que sea, como digo, un clon tuyo en ese área y que ese sí que de verdad tenga que ser bueno, como digo, porque tiene que ser mejor que los que le están reportando porque para algo le están reportando. Cuando digo reportando es simplemente que cualquier problema van a esa persona, esta persona es la que controla su trabajo, la persona es la que recibe los reportes de final del día de toda esa gente y básicamente quien les gestiona en el día a día. Entonces, como ahí es cuando empiezas a depender de talento, pero antes no lo necesitas. Aparte de no lo necesitas, no puedes porque contratar a esta persona a la que van a reportar es muy caro.
y no vas a tener flujo de caja suficiente o al menos no lo estás aprovechando. Porque si tú puedes meter a alguien increíble en marketing cuando estás haciendo 20.000 al mes y que 10.000 al mes vayan a esa persona. Pero no tiene ningún tipo de sentido teniendo en cuenta esos 10.000 si los metes en ads, el crecimiento que podrías tener. Por eso es como que el negocio te va diciendo cuando meto cada persona, porque a medida que va recibiendo más reportes, ahí ya te va diciendo de, ok, necesito a alguien que esté por debajo y que los gestione. Y ese punto es cuando ya estás teniendo bastante facturación porque tienes bastante gente abajo, entonces como ahí ya el propio negocio te está diciendo de, ok, necesitamos un manager, no antes. Y es como, por experiencia, siempre que lo hemos intentado hacer antes, es demasiado complejo, siempre acabas perdiendo bastante dinero y sobre todo quemando tiempo tratando de entrenar a esta gente que realmente no va a ser un buen fit porque el negocio no está en el punto en el que pueda tener esa gente. Entonces, como los tienes que evitar. Em, no hay sé cuánto cobrar y dónde encuentras ese tipo de manager LATAM o lo cogerías de España. Buena pregunta. Realmente ahí ya no es de países, porque un manager en Argentina, pongamos que yo quiero un director de marketing en Argentina, un director de marketing en España, me van a cobrar literalmente lo mismo. Incluso el de Argentina me puede cobrar más, porque ahí ya no depende de la parte operativa. La parte operativa es donde más diferencia vas a notar entre contratar en LATAM y en España, porque es operativa, es como cuánto cobra de media la gente ahí, pues ya está, cobran menos, me va a dar menos. La cuestión es cuando ya pasas a una posición donde contratas por conocimiento, experiencia y ya es otro punto que esos son los managers, ahí te va a costar todos lo mismo, porque es gente que puede trabajar remoto en cualquier empresa de lo mismo, tipo va a tener las mismas oportunidades que alguien de España. Entonces, no va a tener tanto desnivel. Ahora, para decirte dónde lo encuentro, ahora te digo cuánto cobra, dónde se encuentra, lo mejor siempre es que sea alguien del equipo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un equipo de 3 closers, en vez de contratar un director de ventas, voy a tratar de que el mejor de estos 3 closers, porque voy a saber que hay uno mejor, este se convierta en el director de ventas. Y luego meto un closer. ¿Por qué? Porque es más sencillo encontrar un closer que pueda sustituir a ese closer que encontrar un director de ventas. Y como es alguien que ya ha estado dentro, se conoce los procesos, conoce el equipo, es lo más simple. Ahora, hay veces donde no puede ser así, no hay ninguno que de la talla o no hay ninguno que quiera ser director de ventas porque sabe que conlleva más trabajo. Entonces ahí la realidad es que lo mejor es hacer headhunting a alguna compañía que haga lo mismo que tú, literal. Puedes publicar ads, lo que sea, lo más efectivo siempre. De hecho, nosotros en la agencia es lo que hicimos. Literalmente ir a una agencia que está haciendo lo mismo a mayor escala en otro país. En ese caso, por ejemplo, tipo poniéndote nuestro ejemplo, para que lo tengas como referencia, nosotros con la agencia UGC para e-commerce sabíamos que en Estados Unidos las agencias contrataban mucho en Argentina. Entonces, en Argentina es como pueden hablar con clientes de España, pero contrataron en Argentina porque sabían inglés, entonces era agencia de Estados Unidos, los clientes hablaban inglés. Entonces, lo que nosotros hacíamos era literal ir a estas empresas de Estados Unidos que tenían en Argentina. Esa gente prefería trabajar con clientes en español porque es lo nativo suyo. Y literal las cogíamos y las metíamos en nuestra empresa. Entonces, es como si necesitábamos yo qué sé, un director creativo. Tienes el director creativo de alguien que está haciendo lo mismo a mayor volumen en Estados Unidos. 100% o el 90% de los casos eran de Argentina. Entonces, como contactábamos y le vendíamos mejor proyecto que el suyo, que en parte era porque iba a trabajar con clientes de España y porque íbamos a pagarle lo mismo que lo que le iban a pagar ahí, incluso más, que esa es otra parte importante como cuando los coges. Entonces, eso lo vais a poder hacer. De hecho, os diría que en cualquier nicho, si te vas a agencias de Estados Unidos, alguien que lo está haciendo lo mismo allí, la mayoría trabajan con gente de Argentina o LATAM. Entonces los podéis pillar directamente de ahí. Porque además de que han trabajado en mayor escala, por lo que van a tener mucho más know-how, em, también tienen la experiencia de literalmente hacer lo mismo. Entonces es una posición que no tienes que tú entrenar. Cuando lo vas a contratar de manager, eso, estar mucho a prueba y error o meses quemados, quemando dinero, tratando de que esa persona llegue a un buen punto de entrenamiento como para que sea capaz de llevarlo, o directamente contratar a alguien que ya lo haya hecho para otra empresa que haga literalmente lo mismo o algo muy parecido y que las tareas en el día sean prácticamente las mismas que ha estado gestionando y lo metes de una. Entonces, como desde el minuto uno ya se integra. Pero sí, luego a nivel de cuánto cobra, depende de la posición mucho. Esas posiciones también es mucho de variable y que la variable sea algo relacionado con
la facturación de la empresa. Te pongo dos ejemplos. En el ejemplo de la entrega de servicio. Nosotros en la agencia UGC contratábamos, la estructura del equipo era 5 personas en la parte operativa y un manager. Y eso sería como un equipo que da servicio a 10 clientes. Entonces creábamos nuevos equipos todo el rato. El manager era el que tenía que tener talento. Entonces a este manager se le daba un fijo de entre 6 a 8 mil al mes, más un de 5 a 10% de todo el beneficio neto de ese equipo. Es decir, tienes que darle un variable que vaya acorde a literalmente lo que gana la empresa. Entonces, el variable en ese caso era de, oye, tú eres el manager de este equipo, tienes 10 clientes, por lo que hace de media de facturación 40.000 al mes. Es como, tienes que hacer que esto sea lo más eficiente posible para que haya el máximo beneficio, porque tú te vas a llevar una parte de este beneficio. Entonces, como que lo asocian a que es su empresa, porque si no le das un variable de ese estilo, es como, en cierto punto se van a estancar y se van a ir, pero si lo tienen, saben que no se van a estancar nunca porque cuanto más dinero se gane, más van a ganar ellos. Entonces, como están incentivados por seguir creciendo el proyecto. Y, por ejemplo, en marketing, ahí simplemente le puedes dar o en ventas, por ejemplo, en ventas tú le das un porcentaje al manager, al director de ventas, le das un porcentaje de todas las ventas que genera el equipo de ventas. No como un closer, pero le puedes dar un 5%, por ejemplo, de todas las ventas que genera el equipo de ventas, como realmente parte del negocio, porque estás dando un 5% de todo lo que se factura prácticamente. Entonces, tienes que meterle un variable a ese estilo y luego un fijo bastante alto. Depende de la posición. Te digo ese de manager. Luego, si vas a contratar a un director de marketing, seguramente te vaya a salir bastante más caro. ¿Cómo mides eso? Es sencillo. ¿Cómo de complejo es que esa persona se monte su propia cosa? Es decir, si tú pillas un muy buen director de marketing en este nicho, es alguien que sabe cómo agendar llamadas de venta, muchas llamadas de venta y no tiene ningún problema, es como para cualquier ofertas, sabe crear embudos, porque esa persona no lo estaría haciendo para él y ganando mínimo 10, 20, 30 mil al mes. Seguramente lo estaría haciendo. Entonces, esa habilidad por la que estás contratando, ese área en el que estás contratando, cuanto más atado vaya a lo que puedan o sean capaces de generar, ejemplo, muy buen closer. Es como me puedo montar mi proyecto y puedo vender y sé que me voy a llevar más dinero. Entonces, cuanto más cercano sea la facturación a que se puedan montar su propia cosa como para ganar más dinero, más fijo le vas a dar. Por eso a un director de marketing le vas a pagar mucho más que a alguien, por ejemplo, que está en la entrega del servicio, porque es más valioso que sepas dar un buen servicio o que sepas conseguir clientes para dar ese servicio. Pues ahí es donde está el dinero, en la parte de los clientes. Entonces no le vas a pagar el mismo fijo a alguien que está gestionando la entrega del servicio que a alguien que está gestionando el equipo de marketing, que es lo que hace que que el negocio facture. Porque sabes que estos, aparte de que no se le están pagando tanto en su posición actual, porque no va atado tanto a la facturación que genera y porque sabe que es una posición que si se va del proyecto no estaría ganando lo que le estás pagando. Pero ahí lo más sencillo siempre es, si es la persona talentosa, simplemente dile cuánto gana y dale lo mismo y véndele un mejor proyecto o dale un poco más. Eso es un poco la estructura. O si es muy buen proyecto y está muy convencido porque en el punto en el que está, yo qué sé, no le encaja donde está para nada, le puedes dar hasta menos, porque lo compensas con tener un buen proyecto. Simplemente como que haya un buen balance entre que compre el proyecto y le mole y el dinero que le pagas. Como si lo que está cobrando ahora es muy alto, pero el proyecto no le gusta, simplemente con que tú lo balancees y el resultado final acabe siendo como tirando para tu lado más que para el otro, va a acabar entrando. Entonces jugar un poco con esas dos cosas. Pero hay veces donde simplemente vas a tirar por dinero porque está en un buen proyecto, pero tiras por dinero porque sabes que una vez esté dentro le va a encajar el proyecto más que en el que estaba. Pero como es complicado o no has podido transmitírselo en las llamadas de contratación, simplemente tienes que tirar a pagarle más y a hacer todo lo posible para que esa persona se quede y que le guste el proyecto. Que eso es lo que va a hacer que se quede. Porque si se queda porque le has pagado mucho más, es como se va a ir a alguien que le vuelva a pagar mucho más. Pero si le pagas mucho más, pero se lo haces pensando en que, oye, quiero que esta persona mínimo trabaje 1 o 2 meses conmigo para que vea desde dentro cuál es nuestra visión y demás, y 100% sé que va a ir alineado, eso ya es otra cosa, porque buscas vender el proyecto una vez dentro. Que es donde está la buena retención. Em, Bien, ¿qué más os iba a comentar relacionado con eso? Sí, justo lo que os decía a la hora de delegar en un Done for You.
lo principal es delegar cuando haces servicio de agencias, delegar toda la parte operativa, salirte por completo y hasta que tengas unos 10 reportes que van a ti, ahí no empezarías a meter normalmente una línea de managers. Por ejemplo, en modelo de agencia, normalmente cuando ya tienes 4 personas responsables, como que tú estás por encima de estas personas, ahí ya metes un manager. Normalmente ponle por cada 4 o 5 reportes que tú recibes de un departamento específico, metes un manager. Ejemplo, dentro de la entrega, si tengo 4 o 5 personas, yo que sé, un editor, un director creativo, un media buyer, si doy un servicio de embudos o lo que sea a los clientes, cuando ya tienes 5 personas, ahí ya metes un manager para que pille todos estos reportes. Si tengo 5 personas en ventas, yo que sé, 2 setters y 3 closers, ahí meto un manager. Si tengo 5 personas en marketing, ahí meto un manager. Aproximadamente, es como depende del área, pero es aproximado. Más de eso se te va, tipo, son demasiados reportes que tú recibes. Y cuantos más reportes recibas, los reportes realmente llega a un punto donde se vuelve, no es una tarea operativa porque se basa en tu conocimiento y demás y es más tarea de pensar, pero es algo que puedes delegar normalmente cuando tienes más de 5 reportes en un área porque significa que estás haciendo el suficiente dinero como para tener 5 personas en un departamento, entonces tienes que tener dinero para poder contratar un manager o hay algo mal a nivel de modelo de negocio. Así que teniendo eso en cuenta, eso es como el punto en el que lo empezaría a delegar. Cuando ya tienes más de eso, vas a estar literalmente todo el día respondiendo mensajes y apagando fuegos. Y eso no es lo que te va a hacer crecer. Entonces es el punto en el que tienes que delegarlo y salirte por completo de ese departamento específico. Y como digo, no es un proceso lento, tipo, no es un proceso rápido, perdón. De hecho, normalmente cuando metes un manager, depende del área y depende del conocimiento que tenga, pero el trabajo que tú estás haciendo cuando metes a esa persona es hasta mayor que cuando estaba recibiendo esos 5 reportes hasta que, pongamos, un mes vista, esa persona lo domina a la perfección y ahora el trabajo que tienes que hacer es 5 veces menos porque literalmente no tienes que mirar para ese departamento, sino hablar una vez a la semana con esa persona que lo gestiona y ya está. Entonces, como hay cierta curva. ¿Cuál es el problema? También en esa parte es que hay mucha gente que antes de que esa persona ya consiga ese punto en el que lo puede gestionar de manera independiente, simplemente dejan de trabajar con esa persona porque sienten que no están consiguiendo por lo que estaban contratando, que era al instante salirse de ahí. Y eso es lo que pasa en la mayoría de casos cuando dices de, ok, quiero contratar una agencia para esto, quiero esto, porque buscas salirte de ahí cuanto antes. Y normalmente cuando buscas salirte cuanto antes y luego ves que no te puedes salir cuanto antes porque lleva cierta curva donde tienes que estar entrenándoles esto y lo otro, ahí es cuando te desesperas y dejas de trabajar con ese, has perdido dinero, has perdido tiempo y demás. Entonces también es entender un poco los timings de ok, cuál es la expectativa real de cuánto me va a llevar que esta persona sea realmente autónoma. Y cuando ya tienes eso en mente, ahí se vuelve todo muchísimo más sencillo. También otra cosa que os quería comentar era a nivel de calls y cómo se gestiona la comunicación entre toda la gente que vayáis teniendo, que los principios que aplicamos es siempre los mismos hasta que no tengas bastante gente, que realmente en el punto en el que estáis, lo que vais a aplicar el 99% de vosotros va a ser lo mismo, que es una llamada diaria por departamento y una llamada semanal o quincenal uno a uno con cada persona del equipo. Entonces sería una daily. Normalmente esto aplica realmente para todos los departamentos, ahora os pongo ejemplos, pero normalmente una llamada el lunes, que es algo más larga que el resto, y luego de martes a viernes una daily de 15 20 30 minutos como máximo, simplemente para ver qué es lo que se ha hecho el día anterior, planificación para el día siguiente y que todo el mundo se ponga a trabajar. Esto va a aplicar en prácticamente todos los departamentos y esta es una daily por departamento. Y luego una semanal o quincenal uno a uno con cada persona del equipo, que eso lo que os va a ayudar es a tener la máxima retención de empleados posible, porque normalmente en una grupal no te van a decir los problemas que tienen ni nada por el estilo, te lo van a decir en una uno a uno. Entonces, eso es clave. Y esas de uno a uno son puramente para, ok, cuáles son tus sensaciones, cómo te vas viendo, qué es lo que más te está costando, y más a nivel general suyo que por la tarea o la parte en la que estén operando. Y luego las diarias, como digo, eso va a ser igual en todos. Es decir, por ejemplo, en ventas. Va a haber una llamada diaria de ventas donde lo que se hace es revisar las llamadas del día anterior, cuáles ha sido vuestro feedback, cuáles han sido los clientes que se han conseguido, cuántas llamadas han tenido
qué ha ido bien, qué ha ido mal, y todo el mundo a trabajar en lo que ha ido mal y decirte de cómo se mejora esto que ha ido mal y, ok, muy bien por todo lo que ha ido bien. En marketing, pues va a pasar más de lo mismo. En la entrega del servicio va a pasar más que lo mismo. Si yo estoy en un, por ejemplo, pongamos que yo soy el manager porque todavía no tengo más de 5 personas, pero tengo un copywriter, tengo alguien que gestiona los ads y tengo esta persona, o por ejemplo, tengo 3 coaches en un programa, en un infoproducto, lo que sea. Esas llamadas que vas a tener con ellos van a ser lo mismo. ¿Qué problemas habéis tenido? ¿Cómo va a nivel de resultados? ¿Cómo solucionamos este problema? Y todo el mundo a trabajar. Y victorias de esa área específica para poder motivarlos. Así, de lunes a viernes. La llamada del lunes es algo más extensa porque en vez de ver de, oye, cómo ha ido el día de ayer, ves cómo ha ido en general la semana anterior y cómo planificamos la semana siguiente. Y luego a partir de ahí ya son de, ok, cómo ha ido el día anterior. Y el lunes vemos de, ok, cómo ha ido acorde a las previsiones que teníamos para la semana anterior. Y es algo más largo. Normalmente suele durar el doble. Yo que sé, si una llamada de ventas te dura 30 minutos y haces todo ese proceso, el lunes te puede durar 1 hora. Porque ves todos los KPIs de toda la semana, entras más en profundidad y se alarga bastante más. Y eso, como digo, aplica para literalmente todo. Normalmente al inicio, si tienes menos de 5 personas, todos los metes en una daily. No hagas separados, yo que sé, por el closer por un lado, este por el otro, este por el otro. Mételos todos en una para no perder tiempo. Yo que sé, si tengo un closer, un setter, un coach que me está ayudando con el programa y alguien que me hace las landings o el asistente de operaciones, mete los 4 en una llamada. Y así como vas creando esa sensación de equipo y también te ahorras mucho tiempo porque si no tendrías que hacer 3 llamadas diarias separados, que es como 3 veces más tiempo y los puedes juntar todos en una porque es un equipo muy pequeño. Así que solo puedes juntar hasta que llegue ese punto. Em, ¿En qué momento del día? Sí, nosotros lo hacemos toda la mañana, porque normalmente es cuando están más frescos. Como si los pillas a la tarde cuando llamando el reporte, es como todo el mundo ya está apagado y demás, y complicado. También porque a la mañana le puedes dar feedback de, ok, empieza el día, esto es lo que queda pendiente y lo puedes meter más por prioridades que si lo haces a final del día para el siguiente, porque ya hay como bastante tiempo entre el final del día, mañana del siguiente, y también los pillas más cansados y más desmotivados. Entonces, siempre lo metemos a la mañana. Es como calcula cuál es la primera hora donde entran a trabajar todos y mételo ahí. También eso se vuelve algo complicado cuando contratas tanto LATAM como España y los juntas a todos, porque no puedes hacerlo a la mañana de todos, entonces es un poco más rollo. Por eso hay sí que tratar de tenerlos en el mismo horario si van a estar todos en una misma daily, porque se vuelve muchísimo más sencillo. Pero si todos hacen la primera hora. De hecho, lo que nosotros hacemos es, ok, cuando entráis a trabajar cada uno normalmente, ¿cuál es vuestra rutina? Pues yo qué sé, si todos empiezan, si uno empieza a trabajar a las 6, otro a las 8, pues a las 8 tenemos la daily. O a las 7, si el de las 8 puede entrar a las 7. Es como, antes de trabajar, entras a daily. Es como, no te da tiempo a hacer ninguna otra tarea. Eso es lo primero, porque ahí es donde vas a priorizar las tareas y todo. ¿Qué más tenía pendiente comentaros? Bien, luego la parte de delegar un Don With You. Os he comentado la parte de agencia, que ahí tenéis también algún entrenamiento en el school que también está bastante más detallado. Realmente el proceso ahí es muy simple, que es como, ok, voy a mapear de la A a la Z lo que hago para un cliente, pues le monto el embudo, le hago los ads, le hago esto, ok. Voy a mapear en un de la A a la Z esto. Voy a poner una persona que me haga absolutamente todo. Primero voy a crear los sistemas para que lo pueda hacer, que esto es muy sencillo. Es como voy a empezar cogiendo yo 3 clientes, voy a hacer todo este proceso con los 3 clientes y a medida que lo hago voy a grabar vídeos de cómo hago cada una de las cosas. La transcripción de estos vídeos se las doy a ChatGPT, le digo que me cree un SOP para cada una de las tareas, para cada uno de los vídeos que le he dado y ya tengo los sistemas literal de la A a la Z de todo el proceso de entrega. Luego lo que voy a hacer es meter una persona que hace todo y a medida que esta persona va llegando a full time, vas metiendo más personas hasta que ya montas el equipo entero. Te pongo un ejemplo mucho más bajado a tierra. Por ejemplo, Iverson, si haces email marketing para e-commerce, pues igual tienes un copywriter, tienes un diseñador y tienes un developer que te saca los emails, por ejemplo. Y 4, alguien que, yo qué sé, programa las campañas o hace los flujos, me lo invento. Cada uno especialista en cada área, cada parte del proceso de entrega. Lo que yo haría sería, voy a pillar 3 clientes,
voy a grabar looms de cómo hago todo, lo voy a documentar, voy a meter una persona que haga estas 4 cosas, todas. Cuando esta persona esté full time y me diga de no doy abasto, pongamos que da 4 clientes, lo que voy a hacer es meter otra persona que le quite la mitad del trabajo. Entonces, uno va a hacer automatización y programar y estrategia, y el otro va a hacer desarrollo y diseño. Y luego voy a meter un tercero que va a cogerles una tarea para que todos puedan pillar más clientes, y voy a meter el cuarto luego ya, y ahí ya voy a tener el equipo completo con un especialista en cada área. Porque al inicio no tienes flujo de caja como para meter 4 personas de una en el equipo, aparte de que no van a tener trabajo para estar en full time y lo más probable es que se acaben yendo. Entonces, como vas metiendo uno full time y ahí vas haciéndolo hasta que ya tienes todo el equipo formado. Y luego ya cuando abres otro equipo, ahí ya sí metes los 4 porque tienes dinero para hacerlo, porque ya has montado uno y porque seguramente puedas conseguir clientes de manera mucho más predecible como para decir de voy a llenar este equipo. Entonces, ¿cómo es la manera de escalarlo? Y una vez ya tienes los 4, gestionas, una vez ya llevas un par de meses gestionando, metes un manager que gestione estos 4 y tú te enfocas en hacer que, en abrir otro nuevo equipo de 4 personas, y ese mismo manager es el que empieza de manager del otro equipo. Entonces tienes un manager para los dos y luego ya metes un manager para cada equipo. Y como consejo, lo que nosotros hacemos es que hemos hecho en la agencia es que cuando tú tienes un equipo y contratas el manager, en vez de abrir tú de nuevo otro equipo, porque eso te va a quitar bastante tiempo, es como, ok, a este manager te voy a dar 3.000 euros, 4.000 euros, y tú te vas a encargar de contratar todas las personas del nuevo equipo, esas 4 personas, de entrenarlas, de hacerles el onboarding y de asegurarte de que están en marcha y están en las mismas métricas que está este equipo que estás gestionando. Le pagas un fijo, tienes el equipo abierto, no te preocupas por absolutamente nada de eso, y es alguien que lo va a saber hacer porque ya te está gestionando un equipo. Lo está entrenando, sabe qué posiciones son, incluso puede que hasta las haya contratado si hay alguno que se ha ido de ese equipo, y este te abre el resto de equipo. Y así todo el rato. Y realmente ahí ya no estás haciendo nada de la operativa, ni siquiera contratar a la gente, ni comunicarte con el equipo, porque todo lo hace el manager. Y el manager te reporta a ti. Entonces así es como delegas una parte de Done for You. Luego la Done with You es bastante más sencilla, porque puedes meter mucho más clientes, mucha más facturación, tipo en un infoproducto, en un programa high ticket o lo que sea, sin necesidad de tanta infraestructura. Entonces, normalmente ahí ya depende mucho del modelo de Done With You que apliques, que normalmente va a ser contratar account managers o coaches que vayan entrando y vayan pillando X cantidad de clientes. Depende, como digo, mucho el modelo y la cantidad de soporte que vaya a tener con los clientes. Normalmente un coach, un experto, lo que sea, te puede pillar entre 20 hasta 50 clientes, más o menos. Entonces, ahí vas a necesitar mucha menos infraestructura para más facturación, porque ponle que un coach te puede pillar 35 clientes. Ponle 35, vendo un ticket de 4.000, por ejemplo, 4.000 por 35, y ponle que vendo un programa de 3 meses. Entonces tendría 140.000 euros que me podría soportar en 3 meses, que esto dividido entre 3 es que cada coach experto me puede soportar 46.000 euros en facturación mensual en clientes. Entonces, es bastante. Es como necesitas poca infraestructura para escalarlo mucho. Tienes 3 coaches y estás en 150.000 y con toda la entrega delegada. Depende, como digo, de la cantidad de soporte. Hay veces donde incluso hasta con menos lo puedes sacar. Normalmente, cuanto más B2C sea, menos vas a necesitar. Cuanto más B2B, más, porque vas a tener que darles más acompañamiento, te va a requerir de más infraestructura poder darle más acompañamiento. Y no solo eso, sino principalmente porque si tú, es decir, si la gente que te viene está aquí y tú estás aquí, es como necesitas que el contrates esté aquí. Y es mucho más complejo que si tú vas a un B2C que empiezan aquí literalmente, pues necesitas a alguien que está aquí, con este les sirve. Por eso lo que pasa normalmente en muchos programas, pongamos un programa donde te enseño este modelo de negocio o lo que sea, normalmente la propia gente que enseña eso es gente que ha pasado por el programa, porque es gente que ha empezado de cero, está aquí. No como alguien que está aquí, que seguramente es el que ha creado el programa, pero es que como está aquí, a estos les sirven, porque todavía están aquí, entonces como te puede llevar aquí por lo menos. Luego ya, una vez estás aquí, te venden otro programa para estar con el que está aquí, para que ahora te lleve a ese punto. Entonces, cuanto más B2C sea, es más sencillo de delegar, más barato, porque hay más gente que lo puede hacer. Porque si yo vendo gente que está aquí, hay más gente que está aquí.
Seguir viendo gente que está aquí, conseguir a gente que está aquí es muchísimo más complicado y muchísimo más caro. Aparte de que normalmente para enseñar a alguien que está aquí a escalar aquí va a necesitar mucho más acompañamiento que alguien que está aquí para escalar aquí, que de igual te lo puede hacer en una formación o en cualquier cosa. Entonces, eso es lo complicado. Por ejemplo, a nosotros mismos. Ahora estoy yo aquí porque lleva poco y demás, queremos sacar máximos casos de estudio de ahí, pero, por ejemplo, la persona que vamos a estar metiendo a empezar a coger grupales es alguien que está aquí y que mínimo cuesta 15, 20 mil euros al mes para que esté en 3 llamadas grupales por día. eh, y no te va a costar como alguien que si estás aquí y lo vas a contratar aquí, que igual te cuesta 2.000, 3.000 euros al mes, como te va a costar 10, 20 veces más, porque es alguien que seguramente ya está haciendo 100.000 euros al mes y viene aquí a enseñártelo porque va a cobrar lo que va a estar cobrando como con su propio negocio. Entonces te va a salir 1.000 veces más caro y aparte vas a necesitar más porque esa gente necesita más acompañamiento porque está buscando a llegar a otro nivel, donde para llegar a ese nivel necesitas más acompañamiento. Y esas son literal las dos maneras como para delegar el Done With You y Done For You. En Done With You es ir contratando gente que te vaya sacando a ti de la parte de acompañamiento y soporte para que poco a poco estés más fuera y para que poco a poco tu valor sea mayor y lo único que hace ahí la gente es pagar tu exclusividad. Es decir, cuanto menos estás, pues más vale tu tiempo, por lo que si quiero trabajar contigo voy a tener que pagarlo más caro. Y ahí normalmente es cuando ya van a un upsell. Y ese es el modelo de un widget, realmente es como, ok, empezamos con una oferta, a medida que vas escalando, es algo de la oferta, después de salir de esta oferta, creas otra oferta, que es donde ahora tú estás tú, y luego vas creando todo el rato ofertas, 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 hasta que cada vez como vas creando esa escalera de gente que va pasando por ahí y tú estás cada vez en la más alta y cada vez a medida que metes más escaleras, la siguiente es más cara que la anterior y te puedes permitir que sea más cara porque cada vez tú estás más arriba, entonces están pagando realmente tu exclusividad, porque tu tiempo es cada vez más exclusivo. Entonces, como así se vuelve el juego realmente cuando delegas un Don for You, que como digo es muchísimo más simple que un Don for You, como te va a suponer un costo fijo mucho más eh, barato que un Don for You. Ahora, el punto ahí es que también escalar un Don for You te va a ser más sencillo en cierta parte. Es decir, ahí acumulas facturación de meses anteriores, no es como en un Donguyu o en un infoproducto, en un programa high ticket, que al final empiezas prácticamente de cero todos los meses o de cuotas que se te van acumulando de meses anteriores, pero empiezas prácticamente desde cero. Entonces, ¿cuál es lo malo que tiene? Como ahí tienes mucho más costo de marketing y ventas que en un Done for You, donde empiezas todos los meses con la facturación prácticamente del mes anterior, porque es recurrente. Entonces ahí no tienes tanto gasto en marketing y ventas, pero tienes mucho más gasto en equipo y en entrega. Un poco menos, más, se balancea para otro lado y normalmente en el equipo o infraestructura en un infoproducto, por ejemplo, está más en la parte de marketing y ventas que la parte de entrega. Entonces, como aparte de tener ahí más costo, tienes más equipo porque tienes más closers, porque tienes más esto, más esto, más esto, porque para llegar a esa facturación necesitas más ventas, porque empiezas de cero prácticamente en todos los meses. Entonces, es diferente modelo, se harán de diferente manera, pero todos tienen como, todos aplican literalmente la misma lógica. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como te he comentado, esta es una de las llamadas que tenemos todos los días en nuestro programa privado. Si quieres convertirte en cliente, escalar tu negocio de coaching, consultoría, agencia, infoproductos a más de 100, 250, 500 mil euros al mes, haz clic en el enlace de la descripción y agenda tu llamada estratégica gratuita con uno de nuestros consultores. Te vamos a dar un plan de acción completamente gratuito. Si quieres, lo implementas por tu cuenta o si quieres, lo implementamos por ti. Así que dicho esto, también en la descripción tendrás un PDF de más de 25 páginas completamente gratuito en el que se explica el sistema de anuncios con el que agendamos de 20 a 30 llamadas de venta calificadas todos los días. Así que de nuevo, haz clic en la descripción, agenda tu llamada gratuita y nos vemos al otro lado.